Perfecto, profe, fuerte y claro. Listo, muchas gracias. Bienvenidos a todas las personas que se nos están uniendo el día de hoy a este nuestro segundo encuentro. Un gusto saludarlos, estar por aquí con ustedes y acompañarlos en este proceso formativo. Por aquí nos saludan entonces desde Bolivia, desde Ecuador, Venezuela, Caracas. Muy bien, bienvenidos a todos. Vamos entonces a dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy. Bienvenidos también por acá desde Costa Rica. Un gusto y un placer saludarlos en esta noche de martes. Vamos a iniciar por aquí. Muy bien, entonces como lo vimos el día de ayer, estábamos hablando acerca de crecimiento, de desarrollo, de algunos procesos que tienen que ver con la psicomotricidad, lo que denota el concepto mismo, ¿cierto? Haciendo como un preámbulo a aquellos conceptos, precisiones y abordajes que íbamos a tener durante este proceso formativo. Entonces, el día de hoy vamos a entrar puntualmente en cada uno de nuestros módulos para empezar a fortalecer muchísimo nuestro proceso de formación. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar el día de hoy con el módulo uno, que tiene que ver con la fisiología de edades tempranas. Es decir, vamos a entender un poco qué pasa con el hombre desde que nace, ¿cierto? A lo largo de su crecimiento y de su evolución, entendiendo que la fisiología nos hace entender y comprender que los procesos de desarrollo y la fisiología misma se da desde procesos prenatales, ¿cierto? Hasta que el niño logra culminar su etapa de infante. ¿M? Y continúa a lo largo de toda su vida porque el desarrollo y el crecimiento nunca se detienen. Simplemente son algunos aspectos puntuales en los que quizás hasta cierto momento de nuestra evolución los alcanzamos y de allí ya no avanzamos más en algunos procesos específicos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar puntualmente de cada uno. Y si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, me lo hacen saber. ¿Listo? Entonces vamos a aclarar un poco conceptos porque vamos a hablar el día de hoy acerca de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? En algunos casos, en algunos diálogos, en algunos procesos en los que nosotros a veces desde lo social inclusive tendemos a confundir muchísimo el concepto de crecimiento con el concepto de desarrollo, ¿sí? Porque socialmente hemos tenido algunos imaginarios o algunas similitudes entre los mismos. Y quizás para hablar de desarrollo utilizo la palabra de crecimiento y para hablar de crecimiento utilizo la palabra de desarrollo. ¿Cuál es la intención? Que en este escenario aprendamos a diferenciar conceptos para garantizar una comprensión un poco más profunda de todo lo que tiene que ver con la fisiología de las edades tempranas, específicamente de la infancia. Entonces vamos a referirnos puntualmente a crecimiento. ¿Crecimiento a qué hace referencia? Puntualmente hablamos de talla, ¿cierto? Eh, Hablamos de talla, peso, ¿sí? Y tamaño celular. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo en esta imagen en particular cómo el hombre, el niño, ¿sí? A lo largo de su proceso evolutivo va aumentando en talla, en peso, ¿sí? Aumento y número de tamaño celular, es decir, de todas sus células, de las células que componen su cuerpo. A esto nos referimos puntualmente cuando hablamos de crecimiento, ¿cierto? Entonces hay unos cambios en la talla, vamos aumentando, ¿sí? Aumentamos de peso también y en el tamaño de nuestras células, ¿listo? Y si hablamos de desarrollo, por su parte, tiene que ver con la evolución de esas habilidades, muchas son innatas, otras las vamos desarrollando a partir de la estimulación, a partir de las necesidades, a partir del instinto mismo que tiene el ser humano, ¿cierto?
Y aquí hablamos más bien de cualidades de maduración, pero también hablamos un poquito de lo que tiene que ver con los procesos eh, neuronales eh, y cerebrales. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco y nos vamos a situar aquí, porque si bien el crecimiento es importante, hablar de talla, peso, ¿cierto? Eso es muy importante porque también nos damos cuenta qué está pasando como en esa parte de la fisiología del ser humano. Es importante detenernos más en la parte del desarrollo, es decir, cómo se desarrolla un niño desde que está en el proceso de gestación, ¿sí? Que se entiende como un proceso prenatal, el feto, ¿sí? Cuando hablamos del feto, yo ya estoy refiriendo a un proceso de desarrollo. ¿Cuándo refiero yo a un proceso de desarrollo en una etapa prenatal? Alrededor de los 3 meses. ¿Listo? Cuando ya pasaron los 3 meses de gestación, que son como los meses un poco más decisivos, riesgosos que tiene la mujer, ya pasando esos 3 meses, entonces ya podemos hablar de un feto, ¿sí? El feto, entendemos que se va desarrollando, va evolucionando. De hecho, también podemos hablar de un crecimiento fetal, ¿cierto? Porque ese feto nos demuestra un cambio en la talla, un peso, ¿sí? Y también nos demuestra una relación con el tamaño de sus células, ¿listo? Y posterior a eso, entonces empieza a demostrarnos muchísimos cambios, ¿sí? Y comportamientos prenatales, ¿listo? Entonces, en el vientre nosotros podemos hacer un seguimiento durante todo ese proceso de gestación, ¿sí? A las características físicas, cómo va a nacer ese bebé, cuáles son sus particularidades, ¿cierto? Si evidenciamos alguna alerta, alguna situación particular, alguna ausencia de sus miembros superiores, inferiores, ¿m? Cómo está en términos de movimiento, de crecimiento, si está creciendo, ¿sí? Si está aumentando de talla y peso en los tiempos que son, o si por el contrario no los aumenta, es estático, es decir, allí se hace todo un seguimiento a partir de todos los momentos de atención oportuna que se generan alrededor de casi cada 2, 3 meses en la madre. Se hacen todo lo que tienen que ver con los exámenes de sangre, exámenes de rigor, preparación para el parto, etc., ¿cierto? Todo eso tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo puntualmente desde los procesos prenatales. Ahora, centrándonos desde el desarrollo, ¿qué decimos? Hay que situarnos en diferentes aspectos que componen el desarrollo del niño, ¿cierto? Para hablar de esferas del desarrollo, que es una terminología usada actualmente muy desde el campo de la psicología y la educación. Entonces hablamos desde las esferas del desarrollo. Puntualmente desde el territorio colombiano se habla mucho de dimensiones del desarrollo infantil porque así están creados los estándares de educación infantil, de educación preescolar, se sitúan así. Mm, Y en las bases curriculares también hay información al respecto de las dimensiones del desarrollo. Pero en estudios un poco más universales hablamos de esferas del desarrollo, es decir, desde diferentes miradas que se desarrolla el ser humano, en qué procesos llevaría cada uno de esos momentos evolutivos. Entonces, hablamos puntualmente de cómo se desarrolla el niño desde ese aspecto motor, cómo se desarrolla el niño desde esa esfera cognitiva, cómo se desarrolla el niño desde los procesos de lenguaje y comunicación y cómo se desarrolla el niño en esos procesos sociales. Es decir, no solamente nos vamos a situar en el niño en un aspecto en particular, sino que vamos a generar un seguimiento, una atención, una comprensión de todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, si bien, por ejemplo, hablar de todo lo que el niño puede lograr, como sus posibilidades motrices, que gateó, que se sentó, que empezó a comer solito, que ya agarra objetos, ¿cierto? Que ya puede realizar un poco de actividades de manera independiente, que sube, que baja, que aprendió a utilizar algún objeto, ¿sí? Es importante también hablar desde lo cognitivo,
desde su lenguaje y desde sus procesos sociales, entendiendo que es un tejido, es un entretejido, es decir, el desarrollo motor tiene derivaciones al desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo, a su vez, tiene derivaciones en los procesos del lenguaje. Y los procesos del lenguaje tienen derivaciones en los procesos sociales, ¿sí? Y los procesos sociales tienen relación con el desarrollo motor. Es decir, cada uno de estos procesos se relaciona en sí mismo y con los demás. Por ejemplo, aquí estamos viendo. Desde el desarrollo cognitivo, en un periodo, y se los voy a señalar aquí, en un periodo de 4 a 6 años, ¿cierto? Se dice que el niño perfecciona el dibujo, se viste solo y gana autonomía. Para poder perfeccionar el dibujo que necesitamos, que las habilidades del desarrollo motor, ¿cierto? Estén acordes a su proceso evolutivo, ¿sí? Que tenga las habilidades necesarias, la precisión, el agarre, ¿sí? Toda la imagen de la construcción de un dibujo, ¿sí? Para vestirse solo también necesita de manera puntual todo lo que tiene que ver con el desarrollo motor, ¿sí? Desde el hecho de colocarse la prenda, abotonarse, subirse la cremallera, doblar, quitar, ¿sí? Y gana autonomía. Entonces, todo tiene que ver con cada uno de los procesos que desarrollamos. Sigamos allí desde el lenguaje. De 4 a 6 años dice que es capaz de expresar emociones y pensamientos. ¿Qué necesita el niño para poder estar en la capacidad de expresar emociones y pensamientos? Inicialmente, desde lo cognitivo, necesita entender qué son las emociones, ¿cierto? Cómo se dan las emociones, qué tipo de emociones tenemos. Si yo lloro, ¿qué significa? Si yo sonrío, ¿qué significa? Si yo no soy capaz y me da pena, ¿qué significa la pena, ¿cierto? Desde lo social, por ejemplo, ¿cómo soy capaz yo de expresar este tipo de procesos, de realizar algunas manifestaciones afectivas? Entonces, no quiere decir que sean procesos apartados, sino que son procesos que tienen una relación en sí mismos. Y cuando nosotros hablamos, eh, perdón un segundito, me dicen por acá en el chat que no hay imagen, ustedes están viendo mi pantalla. Acá Fernando me dice que no está viendo mi pantalla. Ok, muchas gracias. De pronto, no sé, Fernando puede estar mirando desde su teléfono o algo y no lo ve. Ah, ok, ya dice que todo mejor. Listo. Perfecto. Entonces seguimos aquí, en donde estábamos precisando que para yo poder estar en la capacidad de expresar un sentimiento o una emoción o un pensamiento, yo tengo que tener claridad sobre lo que significa cada cosa, ¿cierto? Cómo lo puedo expresar, en qué momento lo puedo expresar y a través de qué lo puedo expresar, ¿sí? Entonces tiene que ver con cada uno de estos procesos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este periodo de 2 a 4 años, entonces dice, desde el desarrollo motor, dice que aprende a montar bicicleta o patinete, ¿sí? De 2 a 4 años. Entonces estamos hablando de equilibrio, estamos hablando de control postural, ¿cierto? Pero entonces también necesitamos entender desde lo cognitivo que hay unos espacios por donde yo puedo montar, que hay calles, que hay andenes, que si paso con la bicicleta o el patinete por ciertos lugares no lo voy a lograr, ¿cierto? Desde el lenguaje, cómo comunico yo ciertos procesos y desde lo social, cómo disfruto, ¿sí? Estar en un ejercicio, en una actividad física, en un entorno social. Aquí, por ejemplo, de 2 a 4 años, dice que desde lo cognitivo presta más interés por el dibujo. Entonces, retomamos lo que veníamos hablando. Necesito el desarrollo motor para poder generar cualquier tipo de proceso de trazos, ¿cierto? Desde lo social o desde el lenguaje inclusive, para decir, le voy a prestar más interés, es decir, voy a fijar mi interés a unas imágenes que de hecho nosotros como seres humanos, una característica de nosotros es que somos muy visuales, ¿cierto? Y en este momento, pues el niño tiene un poco más de interés hacia ese tipo de procesos. Y así con cada uno de los avances o de las situaciones que se presentan, no solamente desde un componente en específico.
De hecho, por ejemplo, para yo generar algunas situaciones de expresión de sentimientos, emociones, por ejemplo, el llanto, la risa, cuando estoy tímida, cuando algo me molesta, ¿cierto? De hecho, el niño, por ejemplo, en sus primeros meses, de 0 a 6 meses, identifica las voces e identifica el vínculo afectivo seguro. Entonces, de cierta manera, al estar con esas personas, que en este caso sería su primer vínculo afectivo, mamá, papá, abuelos, ¿cierto? O bueno, como esté constituida esa familia, el niño va a empezar a realizar una relación de esas personas que están allí, lo que esas personas proveen en su vida, que por lo general lo que hacen es satisfacer las necesidades básicas. Entonces, ¿qué hace la madre? La madre cambia el pañal, la madre alimenta, la madre duerme, la madre limpia y baña, ¿cierto? ¿Qué está haciendo la mamá? Está atendiendo las necesidades básicas de ese niño. ¿Y que se obtiene alrededor de lo mismo? Entonces, al atender las necesidades básicas, se genera un vínculo afectivo, ¿cierto? Y es una relación que se considera familiar, fraternal, amorosa, ¿cierto? Entre otros aspectos. Pero inicialmente somos nosotros los adultos quienes atendemos todas las necesidades del niño. Y el niño se empieza a comunicar, entonces tengo hambre, voy a llorar. Y como ya lloré, ya supe que me buscaron qué necesitaba y voy a generar un llanto en particular. Porque si ustedes han escuchado a muchas madres, dice, es que yo ya sé si está llorando porque tiene sueños, si está llorando porque tiene hambre o si está llorando porque quiere que le cambien el pañal, ¿cierto? Hay diferentes tipos de llantos que en este caso las familias empiezan a identificar de manera particular. ¿Listo? Entonces, así es como sea cada uno de los procesos de desarrollo desde los 0 hasta los 6 años. ¿Listo? Es un proceso complejo, muy complejo, a pesar de que nosotros podamos decir que es algo básico, que el hombre va evolucionando y demás, pero está compuesto de un sinfín de procesos en sí mismo. Es decir, no es tan fácil como nosotros lo vemos. Si bien tiene que ver con el desarrollo, entonces, porque todos, me escuchan aquí, que creo que alguien me está diciendo que no tiene buen sonido. Entonces, porque todos, si se supone que es un proceso normal del ser humano, porque todos no alcanzamos lo mismo en los mismos momentos de desarrollo, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nosotros decimos, hay que acompañar, hay que gestionar, hay que mediar. Y en este punto del desarrollo es donde entran todo tipo de profesionales de educación, las personas que manejan los centros de estimulación, fisioterapeutas, pediatras, familia, como es el primer núcleo tan importante, la docente del jardín, la docente del colegio, ¿cierto? El profesor que acompaña, las diferentes clases extracurriculares, ¿cierto? Aquí es donde todos nosotros tenemos cabida en ese proceso de desarrollo. Lo que hagamos en toda esta línea de tiempo es lo que nos va a garantizar una evolución acorde a los procesos, acorde a lo que el ser humano requiere, a sus intereses, a sus necesidades, pero se da en este proceso. ¿Listo? Y ya lo vamos a ver en encuentros continuos en donde hablamos de mielinización, de procesos cerebrales, de plasticidad cerebral y demás. Entonces, lo que hagamos en este periodo es totalmente decisivo para el hombre, ¿cierto? Lo que no hagamos, pues sencillamente no es que no se vaya a lograr. Sí se va a lograr, pero digamos, tarda un poco más o se hace un poco más complejo que el ser humano lo adquiere. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo está ok? Mónica, Hola, hola, buenas noches. Hola, eh, ¿me eh, escucha? hola, con alguna interferencia. A ver,
Eh, ahora sí me escucha. Y te escuchamos mejor ahí. Ya. Mi consulta es, yo soy guía Montessori y quiero saber si estos procesos van referidos a lo que dice María Montessori, que son las etapas sensibles. Los periodos sensibles que refiere María Montessori. Sí, sí, eso. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta y muy elocuente también en este escenario. Sí, mira, tiene que ver mucho porque María Montessori lo que planteaba en sus periodos sensibles era que para poder pasar de un periodo a otro, pues tenía que alcanzar como la totalidad de las habilidades en un periodo determinado, ¿sí? Entonces, claramente tiene mucho que ver, ¿sí? Por lo que estamos viendo, que el ser humano tiene unos momentos, ¿sí? Particulares de desarrollo y que para poder alcanzar la siguiente etapa, pues entonces debe tener como tal alcanzadas todas las habilidades y destreza de las etapas anteriores, ¿cierto? Aquí, puntualmente, cuando María Montessori habla de periodos sensibles, lo que nos está hablando es de esas oportunidades de aprendizaje, ¿cierto? Del desarrollo de habilidades sin forzar. Es decir, a través de la necesidad, a través del estímulo, ¿cierto? Porque lo que proponía Montessori era que nuestro cerebro es tan inteligente y es tan capaz que toda esa actividad neuronal que nosotros desarrollamos nos va a permitir alcanzar esos logros a lo largo de cada una de las etapas. ¿Listo? Entonces, aquí ella normalmente siempre habla mucho del movimiento y lo vamos a ver a lo largo de todo este ejercicio, del movimiento, de la libertad de movimiento, de los estímulos, que es muy importante, el material, la parte sensorial, que es un fuerte de María Montessori, el movimiento. El lenguaje, la comunicación y todo eso tiene que ver en los periodos de desarrollo. Aquí, pues tú lo que haces es como realizar una relación en sí mismo, ¿cierto? De que propone ella, por ejemplo, Montessori le da mucha vida al tema de los sentidos. Vamos a hablar puntualmente de todo el desarrollo neuronal y sensorial que tiene que ver un montón en cómo, si bien nosotros tenemos unos lóbulos, unos hemisferios, dependemos del estímulo puntualmente desde lo sensorial, porque nosotros recibimos el estímulo a partir de nuestros cinco sentidos, ¿sí? Entonces aquí lo que tú haces es una relación con base en las posturas de Montessori, porque el fuerte de ella es el lenguaje, ¿cierto? El movimiento y los sentidos. Ese es el fuerte de la filosofía Montessori y aquí de hecho lo vamos a abordar en cada uno de los contenidos que nosotros manejemos. No sé, Mónica, si ahí está ok la pregunta. Perfecto. Liliana. Ah, ¿me escuchan? Sí, sí, señora. Hola, buenas tardes. Soy Liliana, docente en centros de atención múltiple. Tengo la fase 2, que es preescolar, educación inicial también. Mi pregunta va dirigida en cuanto a las edades de maduración en este aspecto que es la psicomotricidad. Regularmente a mí me llegan chiquitos, pequeñitos, con edades, a veces sin escolarización, pero aquí lo importante para mí como docente es poder rescatar o desarrollar o fortalecer esas habilidades de movimiento, no tanto en lo propioceptivo, vestibular y todo lo que conlleva el movimiento, pero me llegan pequeñitos de una edad de 6 años con un desfase de 1 año, 2 años. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿se debe de estimular en ellos, en estos pequeñitos, desde, ahora sí que desde como si fueran bebés? Porque tienen una edad de 6 años, ya no está aquí, ya movió la diapositiva para que yo me guíe, pero se debe fortalecer o estimular
ay, gracias, estos estas habilidades en los pequeñitos, o sea, empezando desde 0 a 6 meses, porque a veces me llegan sin caminar ni nada, pero tienen 6 años. Entonces mi pregunta nuevamente es, ¿debo de fortalecer o desarrollar estas etapas de 0, por ejemplo, a 6 meses? A ver si te estoy entendiendo tu pregunta, Lilian. En tu campo de trabajo recibes niños con algunas ausencias de procesos, ¿cierto? Desde el desarrollo. Sí, claro. Ejemplo, no sé, un niño de 12 a 24 meses que no camina, ¿sí? Ujú. Y si tú, dentro de tu gestión, debes abordar todo lo anterior para poder lograr adquirir la habilidad específica desde el desarrollo motor, ¿sí? Esa es tu pregunta. Ajá. Listo, claro. Sí, porque, por ejemplo, vuelvo a repetir, me llegan los chiquititos de 6 años y aquí dice que ellos ya deben de saltar, ¿no? Pero ni siquiera saben rodar. Ajá, o sea, no, a veces no atienden eso estímulo, vamos, no tienen atención todavía. Ujú. Y Ujú. les cuesta un poquito en esta parte de querer am, el gateo, el rodar, eso se les dificulta cuando ya tienen una edad de 6 años. Por eso mi pregunta es, ¿tengo que estimularlos como si fueran unos bebés? O sea, de la edad, de la etapa de 6 meses, Bueno, para la que respuesta, desarrollen, ajá. sí, la respuesta, Liliana, puntual es sí. ¿Listo? Cuando hay alguna ausencia de algún proceso, desde lo motor, lo cognitivo, desde el lenguaje, desde lo social, hay que empezar, ¿sí? Para poder ir alcanzando los periodos de maduración que corresponden, ¿cierto? Entonces, si vemos, esto es una tabla de referencia, ¿cierto? Van a Ajá. haber muchísimas tablas de referencia que nosotros vamos a poder encontrar y que nosotros vamos a poder elaborar y ya vamos a ver puntualmente cada una de las etapas del ser humano, ¿cierto? Eh, pero si yo veo que es un niño de 6 años que tiene dificultades, por ejemplo, de equilibrio, de coordinación, de procesos atencionales, procesos cognitivos básicos, procesos cognitivos superiores, claro, tengo que devolverme en su desarrollo porque quizás hubo ausencias en cada uno de los periodos evolutivos, ¿cierto? Y si yo no logro algo, difícilmente voy a lograr algo adicional, ¿sí? Si, por ejemplo, yo no tuve un buen aprestamiento de la lateralidad, difícilmente voy a tener muy buenos procesos de agarre, ¿sí? Entonces voy a luchar toda mi Sí. vida, ¿sí? Hasta llegar inclusive a coger un lápiz de manera errónea. Esto, por ejemplo, creo que aquí se me ve, esto, por ejemplo, es un agarre erróneo, ¿sí? Porque de hecho estoy haciendo un mal movimiento, ¿sí? Con mi agarre, con mi muñeca y estoy generando una fuerza motora donde no va, ¿sí? A diferencia de si yo cojo un lápiz de manera coherente, ¿sí? De la manera como se debe hacer, que sería un agarre de pinza, ¿sí? Que acá lo estamos viendo, y estos deditos adicionales, estos tres deditos, son los que de cierta manera son un colchoncito para mi proceso de escritura de esta manera mi manito, ¿cierto? Está totalmente suelta y voy a poder generar mi proceso de escritura. Pero si yo no hice un buen agarre palmar, si yo no tuve la posibilidad de experimentar con diferentes objetos que me generaran un trazo, ¿sí? Si yo no tuve, por ejemplo, un pincel grueso, si yo no trabajé con crayolas, si yo no hice un buen aprestamiento a este movimiento óculo manual, sí, difícilmente voy a llegar a los 6 años con un agarre de pinza. Puede que Exacto. a los 6 años llegue con un agarre palmar, ¿cierto? Porque mis procesos no se han desarrollado en el tiempo que es. ¿Qué debo hacer yo? Claro, yo me debo devolver en los procesos, porque yo no puedo enseñarle a un niño a multiplicar sin saber sumar. ¿M? Estaría teniendo ausencias que no le van a permitir evocar. Y estoy poniendo acá un ejemplo básico desde el área matemática.
La multiplicación es una suma abreviada, ¿cierto? Es un proceso más que todo memorístico. Yo no puedo enseñar a multiplicar si el niño no sabe sumar, ¿sí? Porque en el proceso de la multiplicación, de hecho, se suma. ¿M? Entonces, si yo no he aprendido eso, ¿yo cómo voy a adquirir la habilidad siguiente? Y si yo no he aprendido a multiplicar, ¿cómo aprendo a dividir? Si yo ahí hago suma y resta y multiplicación. Combino todas las actividades anteriores para realizar un proceso en sí mismo. Entonces, aquí tu pregunta puntual es si lo debo hacer. Claro, nos tenemos que devolver en los procesos y en las etapas. Si ya vemos que hay unas situaciones pues muy complejas, lo que hacemos es revisar desde un grupo interdisciplinar. Ven, vamos a revisar desde la parte clínica, vamos a revisar desde el pediatra que nos orienta, cuáles pueden ser sus apreciaciones, vamos a realizar, es decir, si yo ya veo que el caso es muy complejo, pues yo ya hago una remisión adicional, pero si yo veo que es lo que quiero que nosotros entendamos a partir de este proceso de formación, si yo veo que es algo que yo puedo atender a partir de un diseño de intervención, a partir de un plan de trabajo, si yo lo puedo atender, mucho mejor, ¿cierto? Porque yo ya sé qué necesita el niño en un periodo determinado y cómo puedo llegar yo a ese proceso. Por ende, acá en este proceso de formación, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, de cómo la información se entiende, de cómo el niño la decodifica, la organiza y actúa, ¿cierto? Y de esa manera yo no les voy a decir, miren, esta actividad sirve para esto, esto y esto. No, porque las actividades en sí mismas no tienen una especificidad. Yo hoy les puedo decir, miren, enseñen a escribir así o hagan estos ciertos trazos o trabajan el garabateo libre de esta manera, pero puede que ustedes tengan otra estrategia de abordaje y sus niños tengan otros intereses y otras necesidades. Y puede que inclusive aborden el garabateo desde posturas o filosofías, como por ejemplo lo mencionaba ahorita una de ustedes desde la filosofía Montessori que directamente trabaja con actividades del diario, del cotidiano, y ahí está trabajando el garabateo. Eso depende del enfoque que tenga la institución, de lo que nosotros manejemos. Por eso hablamos en este escenario del currículo infantil, ¿cierto? Porque tenemos que entender curricularmente cómo trabaja la institución para yo poder gestionar unas actividades en sí mismas. ¿Listo? Vamos a escuchar por aquí rápidamente a Cristi. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, señorita, perfecto. Ok, buenas tardes. Buena tarde. Viendo la tabla de desarrollo que tienen ahí en pantalla, me pregunto en el área motriz, ¿dónde queda la rodada? ¿Dónde queda el reptado? ¿Dónde queda el sentado? ¿O no es importante? Claro, mira, eso es solamente una tabla de referencia. Digamos que Ah, no es ok, una tabla completa, lo que le acabé de compartir a Liliana. Es una tabla de referencia y vamos a encontrar muchas, porque colocar acá como tal la tabla de desarrollo completa no terminamos en una sola diapositiva, ¿cierto? Porque el desarrollo es muy complejo y hay cosas propias, ¿cierto? Que como ok, alza la cabeza, que si se acuesta boca abajo, que si puede girar, que si tiene la posición cuadrúpeda, ¿cierto? Hay muchos sí, procesos. Esto solamente es una imagen de referencia, ¿listo? ok, sí, me preocupaba por ese hecho, por el proceso. Dije, bueno, puede ser Ya lo vamos a ver. bueno, que en Ya México lo lo veremos. veamos de otra manera y ustedes lo tomen así. Pero bueno, Ujú. yo estoy Ujú. abierta a que también con fundamento me puedas decir que se trabaja de esa manera y bueno, voy a revisarlo, ¿verdad? Claro, igual ya lo Y, vamos a ver. Vamos a hablar de cada uno de los momentos y periodos de desarrollo evolutivos del ser humano y vamos a hablar de algunas características que lo componen. ¿Listo? y Sí, dime. Cristi. Hola. Hola, hola. Creo que se nos fue. Listo, vamos a pasar entonces por aquí.
Bueno, vamos a revisar un poco los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Son factores de tipo universal, es decir, influyen aquí y en cualquier proceso de desarrollo que tenga el ser humano, ¿sí? A lo largo de su vida y en cualquier territorio en el que se encuentre. ¿Listo? Entonces hablamos de dos tipos de factores. Están, ojo, hay algo importante aquí que quiero que ustedes tengan en cuenta. Nosotros estamos hablando puntualmente desde lo pedagógico, ¿cierto? Habrán muchos otros factores, ¿sí? Desde un poco más desde el campo de la salud, ¿sí? Pero en este caso, nosotros como nos referimos desde el campo de estudio nuestro, entonces hablamos de las condiciones que nosotros podemos evaluar, desde las condiciones que nosotros podemos entender, ¿listo? Pues en este sentido hablamos de factores intrínsecos y hablamos de factores extrínsecos. Intrínsecos quiere decir que son míos, ¿sí? Que quizás yo nací con ellos porque hacen parte de mi desarrollo, de mi característica personal, de mi constitución. ¿Listo? Y en este caso nombramos dos. Los genéticos, que claramente son procesos que se relacionan de generación a generación, y vamos a salir de un poquito de algunos mitos que hemos tenido a lo largo de los años en este concepto genético. Y adicional, hablamos de hormonales. Las hormonas son mías, ¿cierto? Las hormonas no tienen que ver, digamos, con el clima, la economía, ¿sí? Los procesos particularmente, no sé, sociales, políticos. Las hormonas son mías, ¿listo? Y lo genético viene conmigo. Ahora pasamos entonces a los factores extrínsecos. Ya voy a precisar en cada uno de ellos. Desde los factores extrínsecos, ¿qué es lo que está a nuestro alrededor? En ese mundo en el que nosotros nos desenvolvemos y en esos contextos en los que yo me desarrollo desde el minuto cero, procesos prenatales hasta procesos postnatales. ¿Listo? Hablamos de aspectos desde la nutrición, desde lo psicológico, socioeconómico y ambientales. Son los cuatro elementos más importantes, ¿sí? En los cuales arraiga todo lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo del ser humano. Eso es algo adicional que yo particularmente no nací con eso, ¿cierto? Yo no nací con las rutas de nutrición, yo no nací con los procesos específicos psicológicos, yo todo esto lo voy adquiriendo, ¿sí? A lo largo de mi desarrollo, a diferencia de las situaciones genéticas, nacen conmigo, ¿listo? Y ya vamos a precisar en cada uno de ellos. Listo. Bueno, perdóname que a veces como me escriben, entonces yo hago aquí como la pausita y reviso, por aquí me están diciendo que las preguntas queden al final. Bueno, en algunos casos es importante que pregunten en el momento, ¿cierto? Entonces por eso doy la palabra. Intentamos ser muy puntuales en lo mismo. La intención también es que ustedes puedan compartir, que ustedes puedan interactuar un montón con lo que se está dando. De esa manera también generamos un proceso de aprendizaje activo. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los factores intrínsecos? Y ya lo hablamos. ¿Listo? Entonces hablamos de etnias, procesos de herencia, factores familiares o inclusive la raza, ¿cierto? Esos son procesos míos, ¿sí? Con los que yo he nacido, ¿sí? Y sobre los cuales voy a trabajar a lo largo de mi existencia. Y los factores extrínsecos dice que son procesos adicionales, ¿cierto? Que hacen una participación en todo el proceso de crecimiento. ¿Listo? Entonces vamos a mirar desde los factores extrínsecos que tenemos. Entonces vamos a iniciar por aquí. Vamos a hablar de la parte nutricional, uno de los aspectos con mayor controversia, ¿sí? En los seres humanos. ¿Por qué? Porque coloquialmente, o coloquialmente no, históricamente, perdónenme el término, era históricamente nos han vendido que ciertos procesos de nutrición son los que nosotros necesitamos porque así se creó nuestra abuela, nuestra tía, nuestra bisabuela e inclusive nuestros padres. Entonces, de esa manera debemos alimentarnos nosotros. Puntualmente hablemos de los caldos o de las sopas que nosotros acostumbramos a comer, ¿cierto? Nos han dicho que así crecieron toda nuestra familia y que así inclusive crecimos y nos alimentamos nosotros.
En este momento del mundo, nosotros estamos viendo que la inmediatez es para absolutamente todo, inclusive para los procesos alimenticios. Entonces, hoy vemos cómo la comida del todo, no es totalmente natural, sino que tiene muchos procesos adicionales, químicos, ¿sí? Que no permiten que, digamos, los alimentos del todo sean totalmente naturales, sino que tienen muchas ayudas artificiales dada la inmediatez en la que nosotros nos encontramos. Hay que precisar aquí, desde todo eso, cómo se crearon, por ejemplo, mis abuelos, que decían comer ciertos alimentos, ¿sí? Pero, ¿qué actividades hacían nuestros abuelos, cierto? Ahora, en este momento del mundo, nosotros vemos niños activos, niños que practican deportes, niños que tienen jornadas escolares muy largas, ¿sí? Entonces, precisan de una alimentación diferente, ¿sí? Una alimentación cargada en nutrientes, en proteínas, bajo en carbohidratos, alto en vegetales, en frutas, ¿cierto? Para que esto pueda mejorar las condiciones de mi cuerpo, ¿sí? Y adicional pueda establecer una mejor relación con todo lo que tiene que ver con nuestra vida cerebral. Estos alimentos que realmente nos permiten a nosotros tener una nutrición diferente a la que han tenido nuestras generaciones antiguas, ¿cierto? Nos están demostrando cómo inclusive el hecho de que un bebé, ¿sí? Aprenda a comer enteros, aprenda a masticar, a realizar todo este movimiento maxilofacial, le va a permitir desarrollar lo que tiene que ver con el lenguaje. Si ustedes me están viendo, bueno, yo soy muy expresiva para hablar. Si ustedes me están viendo todo el tiempo, yo estoy moviendo todos estos músculos, ¿cierto? De la boca. Y cuando nosotros aprendemos a hablar, de hecho lo que estamos haciendo es gesticular y mover la lengua, que es un músculo que nosotros tenemos y los músculos hay que estimularlos. Entonces yo todo el tiempo, ¿cierto? Estoy generando un proceso pasivo de alimentación. El niño se va a demorar muchísimo más en desarrollar el proceso del lenguaje. Partamos de ahí, ¿cierto? Aparte de que comer sano, saludable, ¿sí? Bajo en dulces, ¿sí? Bajo en azúcares, bajo en grasas, va a permitir que hayan aportes de energía y que se generen nuevos tejidos en nuestro cuerpo que nos van a permitir desarrollarnos de la manera correspondiente. La nutrición también tiene que ver con la preparación que yo tengo para el día a día. La nutrición también tiene que ver con los periodos de sueño y de descanso. La nutrición tiene que ver con cada una de las cosas que se desarrolla en mi organismo y como mi nutrición, ¿cierto? Es la que va a garantizar que mi organismo, de cierta manera, se desarrolle de manera adecuada. ¿Listo? Eso desde lo nutricional. Digamos que no vamos a enfatizar muchísimo en cada uno de los aspectos porque no es nuestro campo de acción. Pero vamos a tener en cuenta que hablar, por ejemplo, de la pirámide alimenticia es sumamente importante y que es un tema que inclusive a hoy en las instituciones educativas se maneja. No sé desde los diferentes territorios que ustedes se encuentran, pero desde diferentes estudios hemos visto a nivel internacional que en las instituciones educativas hacen diferentes campañas por minimizar los dulces, las harinas, las grasas y por maximizar alimentos fuertes en energía, en proteína, ¿cierto? En vitaminas, que son los que le van a permitir al niño tener unas condiciones óptimas para tener un aprendizaje. Entonces, si yo, por ejemplo, me siento y me como un plato de sancocho, sancocho para las personas que de pronto están en otros países es una sopa cargada de carbohidratos como lo es la papa, la yuca, el plátano, ¿sí? La mazorca, por lo general lleva carne o pollo y adicional lleva un poquito de como de licuados o guisos de cebolla, tomate y cilantro, ¿cierto? Finalmente viene siendo una agua, ¿cierto? Una agua condimentada. ¿M? Y yo me la puedo comer en su momento con un plato de arroz, con una arepa, ¿sí? Y con un aguacate, por decirlo de alguna manera, y un vaso de jugo. Lo que yo voy a sentir es que estoy supremamente llena y estoy supremamente como
cansada, saciada y la alimentación simplemente me dejó como embuchada por tener una expresión aquí con ustedes, ¿sí? Lo que me va a generar a mí somnolencia, cansancio y me voy a fatigar rápidamente porque a pesar de que está cargada de carbohidratos, sigue siendo un caldo, ¿sí? Que me va a dar hambre en un menor tiempo en el que me pueden alimentar otros alimentos, ¿cierto? Entonces voy a estar fatigada, voy a tener hambre en un menor tiempo, ¿cierto? Y voy a querer estar comiendo y comiendo y comiendo, porque no estoy hablando de cantidades. De hecho, si lo vemos hoy, puede ser un tema de publicidad, pero si ustedes ven hoy, los platos para los niños vienen divididos por tamaños y por porciones, ¿sí? La parte de los vegetales es una de las más amplia, la de la proteína es un poquito más mediana y la de los carbohidratos es la más pequeñita. Y en esas, perdón, en esas preparaciones no tienen cabida ni las grasas, eh, poco las harinas y los dulces menos, lo que son los azúcares. De hecho, a hoy vemos cómo otros alimentos sustituyen el azúcar, como por ejemplo hablar de tomarnos un jugo de fruta en el almuerzo, no está aportando ni las vitaminas ni los minerales, ¿cierto? Que nuestro cuerpo necesita, porque en el momento en que yo licúo una fruta, está perdiendo todos sus beneficios. En el momento en que yo voy y cocino una fruta para hacer un jugo, ya perdió la vitamina que tiene y de hecho simplemente me estoy tomando un licuado. Entonces aquí desde lo nutricional hay muchas campañas que se desarrollan, inclusive desde la UNESCO, para que padres, para que la sociedad aprenda un poco a trabajar sobre la alimentación, no solamente de los niños, sino también de los seres en particular, del mundo, de los hombres, de las mujeres, de todas las personas, porque de lo que yo como es de la salud que va a garantizar mi desarrollo, mi trabajo óptimo. Si yo, por ejemplo, no desayuno, yo no voy a tener energías. Si mi cuerpo se cansa, mi mente también, y no voy a poder desarrollar las actividades que me componen, llámese en mi estudio, llámese en mi vida familiar, llámese en mi trabajo, ¿cierto? Yo no voy a tener la energía suficiente porque no le estoy dando la alimentación a mi cuerpo, no le estoy suministrando, poner un ejemplo, esa gasolina para que mi cuerpo se pueda mover, ¿sí? Y pueda desarrollar las actividades que le corresponden en su día a día, ¿sí? Si yo como muchas grasas, muchas harinas, lo que yo voy a sentir es una pesadez y una llenura que simplemente me va a saciar de momento, ¿sí? Pero inclusive me puede dar más cansancio, me puede dar más somnolencia que cuando yo me alimento con frutas, con verduras, con aguas, con un poquito de proteínas que realmente me van a aportar la energía que mi cuerpo necesita para yo desarrollar las diferentes actividades a las que yo me enfrento en el día a día. Hay muchas campañas desde la UNESCO para que lo tengamos allí presente para limitar un poco el consumo de azúcares, grasas y harinas, especialmente en los niños, porque coloquialmente hemos visto que las loncheras, particularmente, siempre están cargadas como de paquetes, jugos o gaseos, ¿cierto? Entonces, hay algunos países que han puesto etiquetas, ¿sí? A los alimentos para que de manera visual nuestro cerebro reaccione y diga, esto tiene exceso en azúcares. Entonces yo digo, uy, esto no se lo voy a dar a mi hija, no se lo voy a compartir para su alimentación. Voy a buscar algo que tenga menos cantidad de azúcares o que inclusive ni siquiera las tenga, ¿cierto? Entonces hay muchos países que han hecho parte de esa campaña para trabajar por una alimentación sana y saludable que les ofrezca otra calidad de vida a nuestros niños y niñas, ¿sí? Y también desde esa campaña hablaban muchísimo de que el niño consume lo que ve. Entonces, si en casa, por ejemplo, vemos el consumo alto de azúcares, consumo alto de gaseosas o refrescos, consumo alto de grasas,
pues es lo que el niño va a aprender a consumir, ¿cierto? Y es lo que va a pedir todo el tiempo. Pero si desde casa hay unos ejemplos particulares de alimentación, pues ese niño va a crecer con otros hábitos un poco más sanos y saludables que realmente le van a permitir tener un óptimo desarrollo desde su corporalidad, desde sus procesos neuronales y cerebrales, inclusive desde todos sus tejidos, ¿sí? Que se dan a partir de una alimentación sana. Pasamos entonces a los procesos socioeconómicos. ¿M? Tiene que ver con el desarrollo del niño, porque tenemos que revisar qué aspectos socioeconómicos, ¿cierto? Tiene la familia, la sociedad, el colegio y las personas, ¿cierto? Que hacen parte de esos núcleos o esos ecosistemas de desarrollo en los cuales el niño está. Entonces, hablar de economía y de procesos sociales es sumamente necesario porque tiene que ver mucho con la posición social que nosotros adquirimos a lo largo de la vida, ¿sí? Que son procesos extrínsecos porque no dependen de mí, ¿no? Y pueden variar a lo largo de los periodos evolutivos, ¿sí? Y todo depende claramente del adulto, ¿cierto? Que es la persona encargada de todos estos procesos a lo largo de la vida. Entonces, aquí hablar de cómo socialmente nosotros nos desenvolvemos, cómo desde la economía yo tengo acceso a ciertas cosas o tengo posibilidades a esto, puedo acceder a ciertos procesos dado mis capacidades sociales y económicas, los ambientes en los cuales yo me desenvuelvo. Porque no es lo mismo hablar de una clase media, alta o baja, ¿sí? Los estímulos en los cuales nosotros expuestos en cada una de esas clases, que si bien se dice que históricamente desaparecieron, aún existen, ¿cierto? Porque todavía hay clases sociales que nos dividen como sociedad y todo depende de esa parte social y económica. Entonces allí también miramos cómo ese posicionamiento social y económico que yo tengo desde que nazco, desde que yo me desarrollo y me voy evolucionando, va a limitar, va a posibilitar, va a estimular o a condicionar mi desarrollo en ciertos momentos o en ciertos periodos de la vida. ¿Listo? Hablamos entonces de factores extrínsecos desde lo ambiental y tiene mucha relación con lo psicológico. ¿Listo? Entonces, desde lo ambiental hablamos inicialmente del entorno afectivo. Recordemos que ese entorno afectivo está marcado por los vínculos afectivos que genera el bebé, ¿sí? En esos momentos de desarrollo desde los periodos prenatales. Alrededor de los 3 meses, el feto, ¿sí? Ya genera algunos vínculos afectivos, especialmente con las personas más cercanas, en este caso figura paterna, figura materna, o si no existe alguna de las dos, pues con las personas que estén en mayor contacto continuo. Y va generando un vínculo afectivo, inclusive si el bebé está directamente con una niñera o a cuántas profes no nos ha pasado que los niños nos llaman inclusive mamá, ¿cierto? Porque venimos siendo las personas que están compartiendo la mitad del día o en algunos casos casi todo el día con ellos y estamos compartiendo todo su desarrollo. Entonces, esos procesos extrínsecos desde lo ambiental depende, uno, de ese entorno afectivo que se vaya generando, es decir, cómo el niño va estableciendo sus entornos afectivos, cómo los va desarrollando, cómo los va manejando y cómo él va entendiendo que se van desarrollando los mismos, cómo se dan aquellas interrelaciones con sus vínculos cercanos, pero también con sus vínculos de desarrollos adicionales, es decir, su primer ecosistema es la familia, ¿cierto? Adicional está como todo lo que tiene que ver con la escuela, el colegio, ¿sí? Adicional está el barrio o el sector en que realiza como todas sus actividades cotidianas. ¿Listo? Y todo eso tiene que ver y permea en el desarrollo del niño. Si no hay un buen entorno afectivo, no hay un buen desarrollo de todos los procesos adicionales, ¿sí? Entonces aquí hablamos de la importancia, por ejemplo, de generar ambientes sanos, ambientes protectores, ¿cierto? Que le garanticen a nuestros niños un buen desarrollo y más que un buen desarrollo, es un desarrollo acorde a los momentos de desarrollo que le corresponden. Desde lo psicológico, ¿qué decimos? Miren la relación, situaciones emocionales o afectivas. Entonces vamos a hablar de ese reconocimiento de emociones y sentimientos.
A hoy, por ejemplo, en las instituciones educativas se da un lugar muy importante a toda la parte del desarrollo emocional y afectivo, a partir de diferentes estrategias, a partir de diferentes dinámicas para que el niño pueda identificar cómo se encuentra en el día a día, ¿sí? ¿Qué le molesta y por qué le molesta? ¿Sí? Si esto no me gusta, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo expresar? ¿Cómo puedo yo cambiar un panorama específico? Entonces, el diálogo, la comunicación, el expresarme, el sentir, las manifestaciones de cariño, todo eso es con lo que el niño va a ir creciendo y va a ir evolucionando. Entonces es tan importante hablar de cada uno de esos momentos. No me gustó lo que hiciste, pero lo podemos cambiar por esto, ¿cierto? Y el niño va a ir generando esas condiciones emocionales y afectivas que son las que van a permear su desarrollo. Y también cómo todas estas situaciones, si ya son positivas o negativas, van a tener unas afectaciones específicas en el desarrollo del niño. Entonces, muchas veces las familias o inclusive los docentes dicen, mira, tiene alguna dificultad porque realmente no aprende. Es que le he repetido esto como por 3 meses y mira, todos los niños ya alcanzaron el logro menos él. Vamos a tener que revisar qué pasa, por ejemplo, en su hogar. Si sus padres están bien, con quién vive, con quién pasa la mayor parte del tiempo. Y en muchos casos encontramos situaciones particulares. Hubo una separación. Y en esa fractura que, digamos, el adulto no supo manejar, hubo una situación negativa que está afectando al desarrollo y posteriormente al aprendizaje de los niños. Hubo un cambio de rutinas, no sé, se cambiaron de país, de barrio, ya no viven con esta persona, sino que cambiaron con la otra. Es decir, todo lo que pase desde lo emocional, desde lo afectivo, va a permear en todo el desarrollo del ser humano. A veces desconocemos un poco esas situaciones y llegamos a dar algunos juicios de valor como no aprende, tiene dificultades. He visto que, por ejemplo, tiene algunas ausencias del lenguaje, pero no estamos, digamos, escarbando un poquito más sobre todos aquellos elementos que pueden permear y de los cuales se pueden tomar decisiones desde el proceso de desarrollo mismo. Eh, Bueno, no sé, revisar conexión allí para la persona que nos acaba de escribir, porque veo que pues aquí todos están como conectaditos y en línea. Igual recordar pues que las clases quedan grabadas. ¿Listo? Entonces vamos a continuar aquí hablando de los periodos de crecimiento. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Vamos a hablar entonces de los periodos de crecimiento, ¿cierto? Cómo se dan y de qué manera se dan. Entonces hablamos de un periodo prenatal, ¿sí? Que es cuando se da todo el proceso del embarazo, ¿cierto? De la gestación, ¿sí? Y se entiende como un proceso intrauterino, ¿listo? Que es donde se hace la fecundación del óvulo hasta que ese bebé nace. Entonces, ahí hablamos de un periodo prenatal y hablamos de un periodo postnatal, cuando ya sale del útero, ¿cierto? Entonces se entiende como un periodo extrauterino que se da desde el nacimiento hasta que el ser humano, digamos, básicamente se ausenta de este mundo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esos dos periodos de crecimiento. En ambos, nosotros, pedagogos, profesores, educadores, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, tenemos un lugar importante en cada uno de esos momentos de desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas. ¿Por qué? Porque los acompañamientos es que se derivan cada una de las situaciones que se pueden entender a lo largo de la vida y la evolución del niño o de la niña. Entonces hablamos desde ese periodo prenatal. ¿Qué decimos? Que en ese periodo prenatal hay un momento que se llama embrionario, ¿cierto? Y aquí estamos viendo cómo a partir de una imagen de referencia, quiero ser muy clara con las imágenes, son imágenes de referencia que nos acompañan un poco el estímulo visual, ¿sí? Pero son imágenes tomadas de la web, ¿sí? Y que en algunos casos pues no tienen la totalidad de la información que se debe precisar, ¿listo? Para que lo tengamos allí en cuenta. No que porque yo dispuse una imagen debe estar toda la información completa, no, son simplemente imágenes de referencia, ¿sí? Que acompañan como ese estímulo visual
para poder generar como una relación en la mediación entre el contenido y el discurso que yo les estoy dando, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo cómo se da un proceso evolutivo, primer mes, segundo mes. Entonces aquí vemos cómo el feto va evolucionando y vamos hablando de crecimiento y desarrollo, ¿sí? De ambos conceptos estamos viendo cómo a los 9 meses, ¿cierto? Ese feto está desarrollado en su totalidad, perdón, ha generado un crecimiento en su totalidad, ¿cierto? Entonces tiene sus extremidades superiores, inferiores, no tiene ninguna dificultad y en algunos casos, los bebés ya están preparados para nacer, ¿cierto? Porque ya ese espacio, ¿cierto? Intrauterino ya no es el de ellos y el cuerpo humano es tan perfecto que ese bebé inclusive da toda una vuelta durante esos 9 meses hasta llegar a una posición para su parto, ¿cierto? Para llegar a este mundo. Entonces, ese proceso embrionario se da desde que se da la fecundación, ¿cierto? Hasta la gestación. Aquí se da la aparición de órganos y la formación de diferentes sistemas, ¿sí? Que es lo que la madre va viendo a lo largo de su monitoreo prenatal, que es cuando hacen allí todo ese chequeo, cuando le hacen como ese seguimiento de las ecografías. Aquí ella va pudiendo observar, o bueno, la familia en general, los médicos también, los profesionales de la salud, van viendo cómo se va dando la aparición de diferentes órganos y se van conformando los diferentes sistemas. Si hay alguna anomalía, pues para eso precisamente se hace como todo ese monitoreo y ese seguimiento. Es una etapa muy sensible específicamente para la madre, que es la que está gestando esa vida, ¿cierto? Porque hay un cambio hormonal, porque el cuerpo humano se está preparando para dar vida. Y de hecho está haciendo un doble esfuerzo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, la alimentación de la madre, el descanso, el desarrollo emocional, social, ¿cierto? La parte motora, el movimiento, todo eso juega un papel muy importante porque estamos preparándonos para dar a luz a otra vida, ¿sí? Entonces son dos corazones, son dos cuerpos, son dos procesos que se llevan de manera inmediata. Entonces es una etapa totalmente sensible específicamente para la madre, ¿sí? Y para todo el sector que la rodea, es decir, toda su familia, su vínculo inicial y demás, ¿sí? Adicional para ese bebé, ¿sí? Para ese bebé que está en un proceso de formación, entonces cualquier tipo de estímulos y situaciones que se den en ese proceso prenatal son decisivos totalmente para el desarrollo posterior a lo largo de un proceso postnatal. ¿Listo? Después de que sea la primera etapa, que es la embrionaria, entonces pasamos a la etapa fetal. ¿Listo? Fetal se da desde la 8ª semana de gestación hasta el nacimiento, cuando nosotros ya nos referimos a un feto. ¿Listo? Aquí se da un desarrollo de sistemas mucho más complejo y un aumento de pesos. Es una etapa sensible en la adquisición de enfermedades, por eso se da un seguimiento y un monitoreo continuo a la madre y se hacen algunas recomendaciones de alimentos, inclusive que hay unos alimentos que no se deben consumir en el embarazo, precisamente para evitar la aparición de diferentes bacterias y enfermedades que pueden afectar al feto en el proceso. Porque por este cordoncito umbilical, ¿cierto? Que estamos viendo acá, es como, perdón, un segundo, gracias. Es como el feto, ¿sí? Empieza a tener todo tipo de alimentación que se da, todo tipo de sentimientos, emociones, situaciones adversas, en fin, ¿listo? Entonces, a partir de esto hay que cuidar muchísimo toda la parte de alimentación, toda la parte de las condiciones de salud, para que ninguna de esas situaciones vaya, por ejemplo, a permear ese bebé. Hay una enfermedad como muy cotidiana en el embarazo, y es que en el embarazo las madres tienen un aumento de peso altísimo, ¿cierto? Claramente da mucha más fatiga, es decir, son dos vidas las que están en un mismo cuerpo. Y hay un aumento elevado de grasas y azúcares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si esa madre no cuida, ¿sí? Su talla, su crecimiento, su peso, puede inclusive dar diabetes gestacional.
es una diabetes, ¿sí? Que afecta directamente al feto, ¿sí? Porque por ese cordón umbilical, ese feto está recibiendo todas esas alimentaciones, nutrientes y demás que está administrándole su madre. Entonces aquí es muy importante y digamos la parte de la salud y todas las personas que hacen el acompañamiento desde la salud son muy enfáticos en cada uno de esos procesos. Vámonos entonces para el periodo postnatal. Ya hablamos aquí de un proceso extrauterino, ¿cierto? Que da desde el nacimiento hasta la edad adulta del ser humano. Entonces empezamos con con la infancia, que tiene diferentes connotaciones. ¿Listo? Específicamente hablamos de la infancia del recién nacido desde los 30 días de nacimiento, ¿cierto? Entonces el recién nacido hasta los 30 días, ¿listo? Ya de ahí para allá empieza a ser un lactante hasta los 2 años. Esa es como la clasificación que se hace. ¿Listo? De ahí pasa a la niñez, ¿sí? Y se entiende como un preescolar cuando es un niño o una niña desde los 2 hasta los 6 años. Y un niño o una característica escolar desde los 6 años hasta la pubertad. ¿Listo? Adicional, hablamos de la adolescencia, un periodo bien complejo del ser humano porque hay unos cambios hormonales, hay unos cambios corporales, ¿cierto? Que nos marcan esa evolución de pasar de una etapa un poco más infantil, un poco más de niños, de infancia, de creatividad, de imaginación, juego, para pasar a una etapa un poco más madura, ¿cierto? Y en este sentido, hay unos cambios muy fuertes desde la parte del desarrollo corporal y desde los procesos hormonales. Y hay una diferencia, ¿sí? En las mujeres, la adolescencia se da desde los 8 a los 13 años, ¿sí? Y marca mucho como lo que nosotros entendemos por la regla, el periodo o la menstruación. ¿Listo? Y en los hombres se da sí o sí alrededor de los 9 hasta los 14 años. Entonces vemos cómo nuestro cuerpo cambia. En el caso de las mujeres, pues hay una formación de diferentes órganos del cuerpo y en el caso de los hombres hay un cambio inclusive también de la voz, nacen algunos vellos faciales, ¿cierto? Llegan algunos olores porque por temas hormonales entonces ya se dan ciertas sudoraciones y demás y allí es donde nosotros evidenciamos que hay un cambio en ese momento de desarrollo, ¿cierto? Que el niño va cambiando y de hecho es muy notorio cuando está recién nacido, cuando pasa a ser un proceso de lactante, cuando inician al colegio, cuando cambian por otro tipo de momentos del desarrollo, cuando ya llegan a esas etapas un poco más adultas, esos cambios hormonales. La adolescencia está marcada por un crecimiento y desarrollo acelerado, somático y sexual, por una transformación física y psicológica del individuo. Andrea. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, cuéntanos. Andrea, hola, ¿nos escuchas? Bueno, se nos fue por aquí. Listo. Vamos a pasar entonces por aquí y hablamos de la adultez. ¿Cuándo somos adultos? Desde la adolescencia, desde ese periodo de la adolescencia hasta los 30 años. ¿Cuándo llegamos a la madurez? Desde los 30 años hasta alrededor de los 50 o 60. ¿Y cuándo llegamos a la vejez? Alrededor de los 60 años en adelante. ¿Listo? Cada una de esas etapas está marcada por unos procesos evolutivos, por unos periodos madurativos, por unas responsabilidades y claramente un cambio físico significativo. Si nosotros vemos nuestras fotos de adolescentes, no son las mismas de nuestra adultez, ¿cierto? Yo no puedo revisar mis fotos de hace 20, de cuando tenía 20 años, en este momento que tengo algunos añitos más. Ahí yo voy a ver como la diferencia, ¿cierto? Diferencia en pensamiento, diferencia en actuaciones, en rutinas, en perspectivas, en avances, en muchos aspectos. Es donde yo voy a ver también los procesos evolutivos. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda?
¿Alguna inquietud? ¿Todo está claro? Adolescencia, ¿listo? Cuando nosotros llamamos precoz es más como una expresión, ¿sí? O más desde el campo de la salud, cuando se revisan directamente procesos más como sexuales, ¿listo? Para que lo tengamos allí en cuenta, si era tu pregunta. Muy bien, creo que todo está claro. Bien, y para terminar, entonces hablamos de que ese crecimiento y desarrollo están totalmente marcados por la hormona de crecimiento y muchas otras hormonas que hacen parte de nuestro proceso evolutivo, ¿cierto? Que están en nuestro ADN, ¿sí? Y que se desarrollan a lo largo de nuestra evolución. Entonces aquí es muy importante cuando al ser humano le hacen todos sus chequeos, todas sus revisiones, todos sus exámenes de rigor, porque es lo que nos va a permitir generar un proceso de desarrollo. Sí, claro, Luis. Ahorita ya Valeria les indica pues dónde estará el material disponible. ¿Se tiene alguna diferencia entre preadolescentes y adolescentes? Mira, la preadolescencia es una connotación que se ha tenido a lo largo de la vida, ¿sí? Digamos que no hay una etapa pre, ¿sí? Se llega a la etapa. ¿Cuál puede ser como, digamos, la asemejanza que yo podría hacer cuando hablamos de una preadolescencia? ¿Sí? Es cuando se van viendo algunos cambios significativos en el niño para pasar a un joven adolescente, ¿sí? Con muchísimos cambios significativos, como se los mencioné ahora, tanto corporales, como de procesos cognitivos, procesos afectivos, procesos sociales, que son uno de los elementos con más fuerza allí, emocionales, psicológicos y demás. ¿Listo? Para que lo tengamos allí en cuenta. Pero puntualmente son adolescentes. ¿Listo? Y finalmente, entonces les estábamos hablando aquí de la hormona de crecimiento, que tiene una relevancia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo puntualmente de cada uno de los componentes de nuestro organismo. Entonces hablamos de tamaño, de los órganos, del crecimiento que vamos a tener, de la masa que compone nuestro cuerpo, de los huesos, del tejido adiposo, del hígado, de todos esos aspectos que nos componen. Tiene que ver con la hormona de crecimiento. ¿Listo? ¿Y cómo se sabe algo del hormona de crecimiento? Cuando yo estoy puntualmente en seguimiento, en chequeos particulares, ¿cierto? En todas esas evaluaciones que hacen directamente desde esa parte de la salud del niño. ¿Listo? Vamos a por aquí dos, tres personitas del grupo que quieran participar alrededor de esta pregunta. ¿De qué nos sirvió hablar de crecimiento y desarrollo? Para pasar a un segundo momento del encuentro, que creo que Valeria también ya está por allí, nos va a dar una información puntual. Dos o tres personitas que quieran y podemos habilitar el micrófono para generar participación en este momento. ¿De qué nos sirvió hablar de crecimiento y desarrollo? ¿Para qué creen ustedes que nos sirve esto? Dos, tres personitas del grupo que quieran habilitar sus micrófonos. Damos paso en este momento. Andrea, Hola, buenas noches. buenas noches. Sí, yo decía que para entender bien la diferencia y tener bien claro el proceso, digamos. Sí, muy bien, para tener claridad sobre el proceso. Muchas gracias. Vamos a De pasar por nada, profe. aquí. Creo que hay otra manito alzada. Humberto,
te escuchamos. J Bunny. Hola, hola. Hola. ¿Me, me escucha? Sí, y te escuchamos perfecto. Ya, perfecto. Entonces pienso de que estas dos variables o estos dos elementos son importantes para una buena intervención pedagógica y saber qué estrategias puedo utilizar tomando en cuenta estos dos factores que son muy importantes en el desarrollo y el crecimiento de los niños. Muy bien, eso que tú dices es totalmente elocuente, ¿cierto? Para yo saber cómo intervenir, cómo llegar, porque, reitero, desde el aula nosotros a veces decimos, no, este niño tiene una dificultad de aprendizaje, porque es que yo ya le he insistido muchísimas veces y los compañeritos todos ya pasaron de logro y él no ha podido pasar. Pero estamos revisando qué cambios en muchos aspectos podemos tener en cuenta desde crecimiento y desarrollo porque no es solamente Es- hablar de que gateó, caminó, se volteó y es autónomo independiente. No solamente tenemos que tener en cuenta esos factores, inclusive desde el desarrollo psicomotor. Entonces, ahí a veces, ¿cierto? Por imaginarios sociales, erramos en muchos procesos, ¿sí? Y generamos unas alertas que quizás no tienen mucho que ver puntualmente solamente con el desarrollo cognitivo. Porque cuando yo digo, este niño tiene una dificultad para aprender, ¿sí? O no ha alcanzado este logro, o nada que alcanza sus procesos de lectura y escritura, ¿sí? Yo tendría que hacer una revisión de la hoja de vida de ese niño para poder yo hacer alguna semejanza al respecto. Muchas gracias, Humberto. Vamos a pasar rápidamente con Jay Bane. Jay, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Mucho gusto. En mi parecer, conocer las etapas del desarrollo es muy importante porque es la evolución desde el momento en el desarrollo del embarazo. Mm. Es, si no tenemos claro cómo se va desarrollando, no podemos notar algún atraso en su desarrollo motor. Conforme vamos conociendo esas etapas, podemos ir buscando estrategias, podemos ir buscando información o ver en qué parte de la etapa viene un rezago, porque a veces se da de que ellos empiezan a formarse. Conforme avanzan los meses, muchos traen unos meses de atraso hasta el día de nacimiento y después hay que llevarlos a estimulación para poder adaptarlos a su edad conceptual, porque muchos niños pueden tener un añito, pero traen una etapa de 6 meses de atraso. Ellos a la edad de un año vienen formando desde los 6 meses, cuando es que empiezan a sentarse solo, con el agarre y todo. En su formación pedagógica, estas etapas nos ayudan a distinguir el atraso o el avance que ellos tengan conforme van creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yeleni. Yeleni, Farid. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Yeleni, te escuchamos. Muy buenas noches, bendiciones. Es muy excelente la reflexión, hablar sobre el crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Podemos tener varios beneficios. Uno de los beneficios son los personales, en donde encontramos la conciencia sobre el cambio en el ser humano, los autoconocimientos en el desarrollo que va avanzando y la motivación. También en lo social, que es el tener empatía con el, el otro ser humano, la comunicación afectiva, el apoyo mutuo y también en el aprendizaje, otro beneficio muy importante, conciencia sobre el proceso de aprendizaje, evaluación y el ajuste que le podamos dar, el desarrollo y las habilidades que podemos desarrollar a medida del crecimiento y el desarrollo de la persona. O sea que en resumen, hablar sobre el crecimiento y el desarrollo puede tener un impacto positivo en nuestras vidas, después que tengamos una personalidad, estar socialmente
y académicamente, involucrándonos en cada etapa de nuestra vida. Gracias. Muy bien, Juliana, muchas gracias a ti por tus apreciaciones. Bien, vamos a hacer una lectura de una situación que podemos recibir nosotros en aula. Listo, nos ayuda a prestar atención, a diferenciar conceptos, a estar más prestos en el aula o en los diferentes contextos en los cuales nosotros lo podemos desarrollar. Vamos a revisar este caso particular, ¿sí? No sé si alguien aquí quiere ayudarme con la lectura para que cambiemos un poquito de voces. ¿Qué es? No, es que no sé. La primera persona que me aparece es iPhone, entonces voy a darle, se me fue. J Bunny. Dice relación de casa. Voy a bajar la mano un momentito, es que me tapa la... Sí, voy a bajar la mano un momentito. Ok, listo. Dice relación de caso. Silvana nace con hidranencefalia. No se desarrolló su cerebro en la gestación, lo cual le produjo un retraso motriz. No controla sus movimientos, dificultades de lenguaje, sin exploración ni aprendizajes significativos, sentarse, sostener la cabeza, controlar sus extremidades. Muy bien, muchas gracias, Jane. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un análisis a partir de este caso que nos puede llegar a cualquiera de nosotros en un contexto determinado. Entonces dice, Silvana nace con una hidrancefalia. ¿Qué es una hidrancefalia? Es una ausencia de los dos hemisferios cerebrales, ¿listo? Y sabemos que los dos hemisferios cerebrales son los que nos permiten, o bueno, vamos a ver también a lo largo de este proceso de formación, son los que nos permiten a nosotros tener ese dominio de ambos lados de nuestro cerebro y desarrollar diferentes procesos. Uno más desde lo artístico, más desde lo creativo, más desde lo sensible y otro más desde lo racional, más desde lo analítico, más desde lo organizacional. ¿Listo? Entonces, al no existir estos dos hemisferios, se sustituyen por dos sacos, ¿cierto? Es decir, no hay hemisferios cerebrales y hay dos sacos llenos de líquido cerebroespinal, ¿sí? Es decir, esos líquidos no van a ejercer la función que ejercen nuestros dos hemisferios cerebrales, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, cuyos procesos se logran desarrollar a plenitud a partir del ejercicio básico que nosotros tenemos como referencia, que es el gateo, un movimiento cuadrúpedo, ¿cierto? Que se desarrolla a partir de un movimiento bilateral desde patrones cruzados. ¿Listo? Entonces aquí nos están diciendo, Silvana nace con hidrancefalia. ¿Listo? No se desarrolló su cerebro en la gestación, ¿sí? Y lo vimos, ¿cierto? Me voy a permitir devolverme aquí. Desde la etapa embrionaria estamos viendo cómo se da una formación de los sistemas y desde el momento fetal en particular se da la creación de cada uno de esos sistemas y de todos esos órganos que nos componen a nosotros. Entonces, desde el periodo prenatal ya hubo una alerta en su desarrollo, ¿cierto? Y hay una condición particular. Entonces, dice, no se desarrolló en la gestación, lo cual le produjo un retraso motriz. Entonces, ya estamos viendo cómo hay una situación de alerta en su desarrollo que es un retraso motor, ¿cierto? Dice, no controla sus movimientos, tiene dificultades del lenguaje, entonces ya estamos hablando de dos procesos, sin exploración ni aprendizajes significativos, otro proceso, porque ya estoy hablando desde lo cognitivo, tiene dificultades para sentarse, sostener la cabeza y controlar sus extremidades. Esto claramente también que le va a evocar dificultades en su proceso de desarrollo afectivo, social, ¿cierto? Y emocional. Entonces, si nosotros tuviéramos un caso como estos en aula, ¿qué haríamos? Aquí les doy la palabra, ¿sí? Porque este es el momento de interactuar con la información que nosotros vimos. Si tenemos este caso en aula, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo atenderíamos de acuerdo a esos dos aspectos que hemos visto el día de hoy desde la fisiología de los seres humanos? Crecimiento y desarrollo. ¿Cómo lo entenderíamos?
¿Cómo lo manejaríamos? ¿Qué haríamos si tuviéramos a Silvana en nuestro espacio de formación? El sí. Buenas noches. Buenas noches, saludos desde Guatemala. Bueno, yo lo veo desde el caso, yo trabajo todo lo que son trastornos de neurodesarrollo, la parte neurosensorial y neuromotora. Entonces, yo pienso que aquí lo primero que tenemos que evaluar y ver son los reflejos primitivos en el niño para ver si esto afectó el área locomotora, ¿verdad? Y definitivamente el lenguaje se ve comprometido si el área motora está en cierta dificultad, de dar cierto retraso. Entonces, aquí deberíamos de empezar a ver desde este punto de vista, ver si el niño logra arrastrarse, si gateó, si tiene línea media, si hubo cruce, si hay patrón cruzado, ¿sí? Yo pienso que desde ese punto de vista tendríamos que ver desde la etapa del desarrollo de nuestra paciente, ¿verdad? Si a qué edad se sentó, si gateó, si se arrastró, si se volteó, a qué edad, sus primeras palabras. Entonces yo lo podría ver desde ese punto de vista. No sé si estoy bien. Sí, muchas gracias. Sí, tiene mucho que ver y resume un poco lo que dices y es revisar muy bien el historial, ¿cierto? La historia de vida de ese niño o de esa niña, en este caso de Silvana, para poder atender un poco más a profundidad el caso. Pero vámonos desde lo pedagógico inicialmente, ¿sí? Para que vayamos abarcando procesos, porque cuando lleguemos a hablar de acerca de algunos procesos particulares del movimiento, ¿cierto? De qué movimientos se dan en qué etapas, allí ya entramos también como en toda esa revisión de desarrollos en particular. Mónica. Sí, muy, muy interesante. El, yo, bueno, yo no trabajo con niños con condiciones especiales, no, pero yo creo que desde donde yo trabajo buscaría lo sensorial, lo sensible, ¿no? O sea, buscaría darle frío, calor, en un proceso largo que sería encontrar la sensibilidad para poder conectar, porque bueno, eso se hace con los niños que tienen, bueno, que, que responden óptimamente a los estímulos, ¿no? Entonces buscaría también en él pues, que responda a algún estímulo, ya sea olfativo, de ruido, frío, calor y todas buscaría, cosas que sus pies, sus manos, para ver dónde llego con él y ahí empezaría a trabajar y ejercitarlo. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Y vamos a escuchar a Yelena. Bueno, yo como maestra buscaría el apoyo familiar y miraría a ver para decir si él tiene reconocimiento de voces y sonidos en la familia para que ella se vaya familiarizando conmigo. También respuestas en reflejos, en si tiene movimientos involuntarios, si reacciona a una emoción haciendo yo una actividad lúdica con actividades de colores y eso, y si tiene una conexión con su entorno, o sea, con sus compañeros, si se motiva al verlos, si se alegra, así comenzaría yo. Muy Gracias. bien, Yelena. Bueno, aquí digamos que, vuelvo y reitero, la intencionalidad es que pensemos, si yo tuviera Silvana, ¿qué haría? ¿Mm? Ella por ahí han dicho como de algunas actividades puntuales, pero la intención va un poco más allá. Yo como profesional en el campo educativo, ¿qué haría? ¿Sí? ¿Cómo actuaría si tuviera este caso en particular en mi aula? Catherine Lorena. Buenas noches para todos, muchas gracias. Bueno, mira que el caso particularmente me llegó alguna vez una experiencia. Yo fui instructora de centros de psicomotricidad en Bogotá y tuvimos dos casos muy similares.
En ese caso, nosotros hacíamos como una evaluación diagnóstica conjunta a lo que tenían los padres de familia en relación a nivel clínico para nosotros hacer una buena utilización pedagógicamente en los movimientos. Entonces, ¿en qué entrábamos a actuar? Nosotros actuábamos entre lo que es la población de primera infancia. Entonces, iniciábamos con una evaluación diagnóstica. De la evaluación diagnóstica estudiábamos qué movimientos alcanzaba a hacer el niño. Entonces, es una experiencia muy bonita, la verdad, me lo recordó bastante. Empezábamos a hacer qué movimientos se logran, cómo lo asociamos a las o sea, complementando también las terapias que tiene y qué conexiones tiene. Más, digamos, teníamos un acompañamiento continuo con el padre de familia. Entonces, ahí podíamos actuar bajo, que por ejemplo, si estábamos hablando de un niño, no sé, de 1 año, que era como la experiencia que tenemos, qué proceso de arrastre tenía, cómo podemos actuar, cuál sería su primer movimiento, hacia qué, por ejemplo, ejercicio visomanual, a qué ejercicio físico y a qué tipo de terapia de movimiento podemos acercarlo para poder aportar esa parte psicomotora con base al caso. Entonces, hacíamos esa parte más o menos así. No sé si estamos cerca. Muchas gracias. Catherine, muchas gracias por tu experticia en el caso. Bueno, te acercas bastante. Lo primero que yo voy a hacer es una revisión, ¿cierto?, de ese historial de vida del niño, a partir de un acompañamiento de un equipo interdisciplinar en el aula, en el colegio o en el centro de desarrollo. Entonces, aquí yo necesito encontrarme con los padres o con los familiares, con la parte psicológica, con los diferentes docentes que puedan ingresar al aula. Si a un caso tenemos docentes de diferentes áreas, todos debemos entender a qué situación o a qué caso nos estamos enfrentando para poder darle un manejo acorde a sus necesidades, a sus requerimientos y a una atención oportuna, no solamente centrándonos en que Silvana debe aprender a leer, escribir, sumar, restar, ¿cierto?, en tales periodos específicos, porque también a lo largo de este proceso de formación vamos a entender que hay dos connotaciones. Uno es la edad cronológica y otra es la edad mental. Entonces puede que Silvana tenga 6 años cronológicamente, pero mentalmente por su situación de su hidrancefalia, puede que básicamente estemos refiriéndonos a una niña de 3 años, ¿sí?, que aún no ha alcanzado muchísimos procesos de autonomía, independencia, logros motores y demás para poder avanzar en otros procesos. Aquí, a partir de esa lectura, de esa revisión, de ese historial, entonces yo ya puedo tomar decisiones con relación a, claramente, Silvana debe venir con los diagnósticos médicos, ¿cierto?, y con unas recomendaciones desde el campo de la salud. Entonces, a partir de eso es que yo, docente, puedo actuar y puedo trabajar diferentes estrategias y diferentes procesos de mediación para poder atender el caso en particular. ¿Qué debo hacer? Debo revisar cuáles son las áreas de mayor afectación y sobre esas áreas empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí me están diciendo, no controla sus movimientos. Vamos a ver qué nos dice el diagnóstico y sobre cuáles movimientos yo debería empezar a hacer, a trabajar, perdón, si movimientos desde las extremidades superiores o movimientos desde las extremidades inferiores, cuáles puedo empezar a trabajar y cuáles puedo empezar a fortalecer. Desde las dificultades del lenguaje, entonces, ¿qué debo hacer en el periodo de desarrollo de Silvana, cierto? ¿Y qué se recomienda desde esa parte del lenguaje? Es decir, si tiene terapeuta ocupacional o tiene algún proceso de logopeda o fonoaudiología. Entonces yo puedo, ¿cierto?, trabajar de manera alterna con ese equipo interdisciplinar que creo que lo copiaron aquí en el chat, ¿cierto? Sin exploración de aprendizajes significativos. El área cognitiva está directamente afectada porque hay una situación particular en el desarrollo de su cerebro que de hecho no lo logró en su proceso de gestación, ¿cierto? Que es como el desarrollo natural de nosotros como seres humanos y al no tenerlo, pues hubo allí unas consecuencias en su desarrollo mismo.
Entonces aquí hay que hacer toda una revisión de un caso, ¿cierto? Inicialmente, antes de yo decir, voy a entrar a trabajar esto y esto. Vamos primero a revisar el caso y vamos a trabajar por las áreas de afectación más importantes. Adicional que ya vimos, lo de los ambientes, como el ambiente tiene muchísima relación en el proceso, entonces vamos a hablar con el grupo, con el colegio, vamos a generar una sensibilización frente al caso, ¿cierto? Porque hay unas condiciones físicas marcadas y es, digamos, un tamaño un poco mayor de la cabeza, ¿m? Como esto y algunos rasgos físicos, pues pueden generar como algunas perspectivas diferentes, especialmente en los niños, ¿cierto? Que están acostumbrados a conversar un poco desde los imaginarios sociales o desde lo que nos está vendiendo la sociedad. Listo, para finalmente entonces yo empezar a trabajar sobre las áreas de afectación y realizar un seguimiento continuo y paulatino al caso. Hay algunas cosas que nosotros debemos tener presente y es más importante trabajar sobre los procesos de desarrollo que necesita este caso en particular que trabajar directamente desde unos contenidos que nosotros, entre comillas, deberíamos abordar. Entonces, lo más importante es poder trabajar una formación asertiva y orientada de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Y requerimientos del caso. Otra muy diferente es yo simplemente evocar contenido, ¿sí? Y cumplir con un proceso específico que se me delimita. ¿Listo? Quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud. Andrea dice motor y cognitivo. Por aquí Gabriela dice una buena evaluación es clave. Claro, ¿cierto? Porque nosotros a partir de la evaluación, de ese diagnóstico, de esas condiciones específicas, es que podemos actuar. Si no, estaríamos actuando con los ojitos cerrados y no podríamos atender el caso con sus particularidades y especificidades. Eh, Muy bien, muchas gracias, Katherine, a ti por la participación. Muy bien, chicos. Espero que el día de hoy hayamos tenido pues un panorama muy interesante desde todo este proceso que estamos teniendo en este momento, ¿cierto? La intención es poder nosotros revisar algunas situaciones que son de la vida real, ¿cierto? Son casos que se presentan en aula y que muchas veces como profesionales del campo no estamos ni siquiera preparados para manejarlos, para atenderlos o para dominarlos y a veces nos equivocamos un poco con relación a las exigencias de las instituciones educativas. Entonces, yo debo entregar un informe semestralmente, bimestralmente, cada trimestre. Yo tengo que decir si aprendió o no aprendió lectura, escritura o sencillamente excluimos este caso porque no estamos preparados para manejarlo. Entonces, aquí es bien interesante que nosotros podamos revisar cada una de esas situaciones que nosotros manejamos, ¿sí? Y cómo las podemos abordar y cómo las podemos manejar en los procesos en los que nosotros desarrollamos, en los cuales nos desenvolvemos. Bien, para terminar entonces, pero tengo que se cancele por aquí la pantalla. Vamos a revisar bien cómo nos fue el día de hoy. ¿Listo? Entonces, hay un proceso súper interesante que se llama la metacognición, que es lo que me permite saber autónoma, ¿cierto? Y autodidacta, qué he logrado y cómo lo he logrado. Entonces son 4 preguntas de una escalera de metacognición que se las voy a dejar de manera personal a ustedes. Habrán días en que las manejaremos, habilitaré el micrófono para que hagan sus respectivas participaciones y habrán días en que simplemente se las dejaré para que realicen su evaluación de manera autónoma e independiente. ¿Qué aprendí? Entonces vamos a pensar qué aprendimos el día de hoy, cómo lo hemos aprendido, para qué me serviría o para qué me sirvió esta información y cuándo puedo volver a usar yo esta información. Tengámoslo allí muy presente, es una escalera que me permite a mí mirar cómo evoluciono yo en la adquisición de saberes y cómo estos saberes me permiten tener una información en un tiempo específico. ¿Listo? Entender cómo aprendo, cómo lo estoy logrando, es muy importante desde la postura autodidacta que nosotros podamos llegar a tener. Chicos, hemos llegado al final del encuentro del día de hoy, desde nuestra primera jornada de psicomotricidad. Ya vamos a dar unos minuticos de receso
Les agradezco que aquí por el chat nos dejen sus apreciaciones del encuentro del día de hoy. ¿Listo? Dejamos por aquí en el chat como sus apreciaciones, cómo nos fue en el encuentro del día de hoy. Recordemos entonces que si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud con relación a todo lo que tiene que ver con la formación, nos comunicamos con los grupos de WhatsApp que se nos ha estado compartiendo, ¿sí? En los cuales hay una información masiva para que podamos tener toda la información correspondiente a los procesos de formación, tanto de psicomotricidad como de la formación que iniciamos ahorita en algunos minutos de neurodiversidad, que también es un proceso sumamente interesante y si hacemos relación de ambos, vamos a tener una adherencia muy chévere, ¿sí? Para nosotros poder mejorar nuestros procesos de actuación y desarrollo en el campo en que nos corresponde. Entonces, no se nos desconecten, ya continuamos ahorita con el otro momento de formación. Vamos a tener una pausa activa para estirarnos un momentico y continuar. ¿Listo? Ya nos encontramos de nuevo. Muchas gracias, profe. Compañeros, en breve daremos inicio a nuestra segunda formación, como lo dice nuestra profe de neurodiversidad. 8:05 aproximadamente vamos iniciando. Gracias. Recuerden ingresar a los grupos donde les compartiremos toda la información y pueden acceder a este maravilloso beneficio de aniversario. Gracias, compañeros.